buenas tardes para todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Como les va, un frío hace, impresionante. Sí, sí, pero fueron varios. A ver, señores, el tema de hoy. La muerte de alguien, de un ser querido, siempre es un drama, es una de esas cosas por las que, bueno, siempre tenemos el gran temor y que inevitablemente vamos a pasar tarde o temprano. Pero una vez que nosotros empezamos el proceso del duelo, que se desata naturalmente ese proceso, más la perspectiva del tiempo, más el hecho de haber podido llorar a esa persona en su lecho de muerte, de alguna manera da la esperanza de que con el tiempo vamos a lograr pararnos de vuelta en la vida y seguir para adelante. Pero ¿qué pasa cuando no hay un cuerpo que llorar en realidad? ¿Qué pasa cuando no hay certeza alguna del paradero de una persona que desaparece, de que haya muerte? Ahí quedamos atrapados como en una suerte de tiempo sin tiempo, donde la duda, la esperanza, la incertidumbre, y dependerá de cada uno el proceso imaginativo que pueda hacer, de una desesperación que pareciera no tener fin. Y en Uruguay hay varios casos de uruguayos, uruguayas que están ausentes desde hace muchos años. No puedo ni imaginarme cómo es vivir en una situación así, ¿no? Con el corazón en la boca cada vez que suena un teléfono, porque uno se imagina un contexto así por ahí, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero si yo te hablo de 17 años, si te hablo que una mujer desapareció hace 17 años, en realidad era una jovencita, si pensamos 17 años para atrás. Vamos a ver esta historia. Silvia, yo la recuerdo como, te puedo decir, una niña hasta los 5 años muy alegre, muy extrovertida, y cuando entró a la escuela cambió, fue después una niña más introvertida, le costó integrarse, y después eso lo fue superando. Desde 33, Silvia viaja a hacer la temporada a Punta del Este, a Maldonado. Ahí es que ella entra a trabajar en una casa de familia un 17 de diciembre del 94. El 23 de diciembre nos enteramos a través de la señora de la casa que Silvia no había vuelto a la casa desde el 21 de diciembre. A las 16:30 más o menos salió de la casa, le dijo que iba a dar una vuelta y a las 18:30 sabemos que estuvo con una amiga, compañera del año anterior, en una panadería, y que le dijo que quería charlar con ella pero que se tenía que ir, no se quedó a esperar. Y a partir de ahí está desaparecida, como si se lo hubiera tragado la tierra. La posibilidad de que se haya ido por voluntad propia en mí no existe, ni siquiera lo pienso, porque no tendría ningún problema en decir me voy, y porque además amaba a su hijo con toda su alma, y como mamá te puedo decir que no, yo no lo siento así, nunca lo sentí. Entonces es muy difícil describir qué es lo que uno siente, porque es como muy raro pensar que alguien desaparece, ¿no? Y que no se lo encuentra, que no se sabe nada, y que nadie lo vio, y que yo sigo con la misma fe. Yo, mira, para hacerte bien clara, yo me posesioné en un lugar, la tengo a mi hija en un lugar, es como si la tuviera encapsulada en ese lugar, supuestamente será mi corazón, y de ahí a Silvia no la muevo. Lo que hago es buscar, para saber qué pasó, y sobre todo lo que busco es la verdad. Yo trato siempre de recordar lo mejor, su alegría, sus juegos. Yo tengo la certeza de que voy a saber algún día, o con eso voy a vivir y la voy a buscar hasta el día que me muera, eso es seguro. ...28 años tenía Silvia en ese momento, y un hijo que amaba más que nada en el mundo, como lo dice su madre, que en su momento tenía 12 años. ¿Qué puede llegar a recordar, o cómo nos puede llegar
a transmitir su testimonio, su propio hijo. Vamos a ver. Cuando ella desaparece yo tenía 12 años y trataron de protegerme un poco, era justo venía el verano, yo me fui de vacaciones con mi padre y no me acuerdo el momento exacto cuando me dijeron porque no tomé la dimensión que tenía, no creí que fuera algo que pudiera pasar. Lo que tratamos de hacer siempre es comunicarlo, que todos sepan, y creo que tiene que haber alguien que sabe algo que todavía no lo ha dicho, porque no puede desaparecer en un rato y que nadie la vea en el medio de Maldonado en pleno diciembre. Obviamente muy quebrado, muy sentido, con el proceso ahí a pleno, es que encontramos a Santiago en estos momentos. Nos acompaña hoy desde la tribuna, vamos a ver si podremos charlar un poco más con él después, en el correr del programa. Pero fundamentalmente tenemos aquí a Ana, la mamá de Silvia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y a Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública. Gracias por estar aquí. A ustedes. Les digo la verdad, de afuera es muy poco... es imposible, ¿viste?, tratar de entender realmente qué se siente, porque uno puede imaginar o comparar a través de situaciones parecidas a lo que es el duelo frente a la muerte, ¿no? Frente a decir, bueno, con todo el dolor del alma, acá hay un capítulo que termina y me paro de otra manera frente a la vida y sigo adelante, y mi mente hace un proceso de cierre de algunas cosas. Pero ¿cómo hacen un proceso? ¿De qué proceso hacen ustedes? Porque cerrar no van a cerrar nada. Nunca. Claro. Ahora, tú decís que la tenés en un lugar como encapsulada. ¿Viva para vos? Viva para mí. Viva. Sí, es muy difícil. Todo lo que tú decías, y sobre todo lo más difícil es la incertidumbre. Claro. Con eso no te podés manejar. Es decir, podés trabajar la culpa, podés trabajar el rencor, el remordimiento, el enojo, pero con la incertidumbre es imposible, y uno convive con eso. Entonces, eso es lo más 17 difícil. años, es mucho tiempo. ¿No? Mucho tiempo. ¿Todas las mañanas te despertás con eso en la mente? Todas las mañanas. Y todas las noches me duermo con ese pensamiento. Siempre trato de que sea lo mejor. A mí me gusta mucho dialogar con ella, le escribo, en fin. ¿Tenés cartas guardadas que le has escrito? Tengo. En ese video que veíamos, justamente fue su cumpleaños y le escribí algo que decía que nunca nos van a despojar de los recuerdos. Por eso poníamos desde eso. Se te van ocurriendo cosas, ¿no? Yo le digo a una de mis hijas, este año, en el cumpleaños me gustaría hacer algo diferente, porque digamos que en 33, que es donde nosotros vivimos, la gente está pendiente también de cómo va hoy. ¿Y los días de su cumpleaños qué pasa? Y los días de su cumpleaños, nosotros tenemos costumbre de festejar nuestros cumpleaños juntos, almorzando, o en algún momento juntándonos si estamos todos, ¿no? Y si no, los que estemos. Y el cumpleaños de ella es exactamente igual, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Gilla, sus hermanos siempre le dijeron Gilla. Y ese día, con esto de las redes sociales, Facebook, todas estas cosas que manejan más los jóvenes, yo digo, bueno, me gustaría hacer como para el día del cumpleaños, un collage de fotos, desde que era bebé hasta las últimas. Mantenerla viva, de hecho, en realidad. Mantenerla. ¿No? Por eso yo ponía ahí justamente que de esos momentos no nos despojarían nunca. Eso es lo que yo siento. Y que a pesar de todo nosotros seguimos celebrando la vida. Y por eso la esperamos, por eso la buscamos y por eso la amamos. Me imagino el primer año, ¿no? Porque seguramente jamás en la imaginación de ustedes como familia se les ocurrió pensar que no habría nunca una pista, o sea, que no habría, como si hubiera sido que desapareció en el éter. Exactamente. Y mucho menos imaginar que esa situación se prolongaría hasta el día de hoy. Ese primer año, ¿qué pensabas? ¿Qué se te ocurría? Perdón, te interrumpí. Ese primer año fue es como que estás en una nube, ¿no? Estás haciendo, aparte, cuando yo llegué a Maldonado con mi hijo,
llegamos un 25 de diciembre, allí nadie sabía nada, nadie se había enterado de nada, no había ninguna denuncia, es decir, fue todo muy raro, ¿no? ¿A ti quién te avisa? A mí me avisa la señora de la casa el 23. Donde ella trabajaba. Claro. Nos avisa y nosotros dijimos, se cansó. Y estará viniendo para acá. Claro, y nunca había ido a trabajar en una casa de familia. Contame cómo era muy a sus 28, era tímida, inocentona, Sí, ¿qué tímida, perfil sí, tenías? Tímida bastante, sí. Te diría que casi todos mis hijos son tímidos. Y bastante introvertida. Pero bueno, estaba muy decidida. A ella le habían otorgado un préstamo del CIAP en ese momento para un apartamento de Montevideo, que ella se quería venir con Santiago. Y bueno, dijo, me voy. Es muy común, muy normal, sobre todo de 33, que se vaya gente a hacer la temporada. En ese momento mucho más. Y bueno, llegó al 14 de diciembre a Maldonado, y el 17 entró en esa casa y el 21 desaparece. Bueno, lo que me preguntaba sobre ese año, bueno, fuimos haciendo cosas siempre como intuitivas, a ver, ¿qué podemos hacer? Acá este tema no está institucionalizado, nadie habla de esto, es decir, los primeros son los comentarios, se fue con el nombre, eso que nosotros vemos en las películas se da acá. O sea, lo primero que se te ocurre o te plantean es, bueno, tiene novio, se habrá ido con el novio, tenían problemas en la familia. Es fatal, lo hemos pedido, por favor, cambien el discurso, porque es terrible para una familia que, aparte, tú conoces a tus hijos más o menos. O al menos crees conocerlos. O crees conocerlos, por eso te iba a decir, por lo menos determinadas cosas. Si yo tengo 6 hijos, a cada uno me lo imaginaría en una situación difícil, tal vez planteándose las cosas de distintas maneras. Pero bueno, allí cuando fuimos, yo lo primero que pregunté si había pasado antes, y me dijeron que no. ¿Que no? Que no. A los pocos días, cuando empezó la conexión con la gente del lugar y con gente radicada en Maldonado, gente de 33, había desaparecido Margot en San Carlos el año anterior, que tampoco hasta la fecha ha aparecido Margot. Y después, bueno, fuimos, en ese momento me acuerdo el jefe de policía me dijo por qué mi hija, teniendo un papá contador y una mamá tan vinculada, que no sé por qué no le habíamos conseguido. Les cuento esto porque es real y hay que decirlo. Y yo veo que en este programa las cosas se dicen como son. En realidad, ¿por qué le dejaron ir a hacer la temporada? ¿Por qué no se le consiguió un empleo público? Yo me quedé helada, dije, por Dios, a mí se me perdió mi hija. Yo, si hubiera sido, le dije a él, ¿en qué hubiera cambiado que mi hija estuviera siendo empleada pública? O sea, que lo que tú estás planteando es que más allá de tu dolor como madre y familia de enfrentar la ausencia de tu hija, enfrentaste, digamos, no sé cómo llamarlo, pero sin duda la actitud muy poco humana de quienes deberían dedicarse a ayudarte o contenerte en esto. ¿Sabes? Es lo que falta. Además de la inoperancia y a veces la falta de responsabilidad, falta esa parte humana. Siempre. Tú decís que notaste como que fallas en lo que tiene que ver con la operativa, la investigación. Sí, ¿En qué sentido? Porque nosotros no hemos tenido, pero absolutamente nada, una pequeña puntita, un hilito como para seguir. Y por ejemplo, vos tenías datos que se los pasabas y ellos no lo tomaban. Yo trataba, también es difícil a veces, viendo cómo están planteadas las cosas, saber a quién se lo vas a dar ese dato. Esa es otra cosa que se te plantea. ¿Por qué? A ver. Porque no sabes si eso que vas a decir se lo estás diciendo a la persona indicada o pero qué pasa con cuando eso. fuiste, ¿quiénes te acompañaban en esto? ¿Cómo existe el Departamento de Personas Ausentes, no? Sí, después, en el año 2004. En su momento no existía. No. Entonces, ¿dónde fuiste a dar? Y yo hacía una peregrinación. Ministerio del Interior, Interpol, embajadas, jefatura de policía. Eso lo hice durante casi todo ese año que tú me preguntabas. Y después, cada cambio de jefe en Maldonado, empezar de vuelta. Estuve ahí para conocerlo, me atendieron siempre muy bien.
pero nunca hubo ninguna respuesta. Nada, 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 nada. Por eso nosotros seguimos buscando, pero siempre desde lo intuitivo. A ver, podría ser esto, entonces busquemos por este lado. O a lo mejor esto otro, busquemos la persona indicada, busquemos como ahora las organizaciones que trabajan, por ejemplo, trata, pero nada que nos diga más que la intuición. Hoy, ¿cuál ¿no? es tu teoría? Si es que tenés alguna. Sí, no tengo teorías ni nunca me hice conjeturas, porque lo más claro que tengo es que no puede desaparecer una persona así, sin rastro, sin nada. No lo puedo entender. Entonces, yo por eso separo, por eso decía, a mi hija la llevo así, la encapsulo, por este lado esto, y por el otro la denuncia. Entonces ahí sí entramos en otras cosas. Nosotros a través del Departamento de Registro y Búsqueda que tú mencionás, quedó descartado el suicidio, quedó descartado la voluntad propia. Seguimos buscando por ahí una muerte, ¿no? No hemos encontrado. Aparecieron restos en un momento que estuvieron cerca de creerse que eran de ella. Sí, que se habló de que podían ser, pero sí, no. También se descartó. Se hizo a través de un estudio privado para que fuera más rápido y se descartó. Y otra posibilidad puede ser que haya sido llevada, ¿no? A algún lugar. Pero son todas posibilidades, probabilidades. Me imagino el momento en que te dieron el resultado de ese ADN, de esos restos que habían aparecido en Punta del Pero Este. sabes que siempre mi nieto al final es el que... Ese día estábamos en el Instituto Forense y él en determinado momento le dijo, mi madre no medía 1,60. Y fue tajante. Y ahí yo ya cerré eso, ¿no? Más allá del estudio que vino después. Porque sí, medía 1,50, 1,51 y él se ve que lo tenía muy Santiago. dentro de él, Santiago. Santi, ¿te puedo hacer unas preguntas? Y en realidad, nada, cuando sientas que se te complica hablar, viste que te está ganando la emoción, cortamos y lo dejamos para otro momento, ¿sí? ¿Cómo ubicaste vos todo este episodio en tu mente y en tu alma? No sé, es muy difícil. Día a día la llevo conmigo y eso me hace seguir adelante. La esperanza de verla y abrazarla el día de mañana, ¿crece con el tiempo o cada tanto te sentís muy débil frente a esa ilusión? No, débil no, siempre con la misma esperanza. Tengo una hija de 8 años, su nieta que no se conocen y eso me da más fuerza todavía. Claro. Y viste que tú perteneces a la generación redes, ¿no? ¿Eso no generó otro tipo de esperanza también, otra posibilidad de abrir más caminos de búsqueda y te has dedicado bastante a buscarla a través de las redes? Sí, eso ayuda, es más fácil expandir toda la información y la foto y bueno, que recorra el mundo. Claro. Sí, ¿Y has tenido alguna respuesta? Me imagino que debe haber también, esto va para toda la familia involucrada, la pregunta, mucha pista en el afán de ayudar de la gente, ¿no? Tal vez pistas, no digo falsas, pero que no conducen a ningún lugar claro, ¿no? Sí, ha habido, pero no muchas tampoco. Más bien ha estado todo muy, muy quieto. No hemos tenido... Sí, alguna cosa que finalmente no fue, pero no mucho tampoco. ¿Llegaste a seguir alguna de estas pistas o...? Y sí, se estudiaron algunos casos puntuales, pero no condujo a nada, ni siquiera a otra pista que pudiera servir. Y vamos un poco más para atrás cuando eras ese niño, ¿no? Que al principio te lo cuentan de una manera, bueno, pero después un buen día te enterás de cuál es la realidad. Y cuando te preguntaban por tu mamá, tus compañeros de cole, de la escuela, ¿qué decías? Que estaba desaparecida. Y bueno, y les contaba la historia.
pero al igual que yo al principio no me creían o no entendían O no caían. cómo podía pasar. Sí. Claro. Bien. Si me permite, me voy a acercar al panel. Robert, los números que se manejan de casos de uruguayos desaparecidos, ausentes en realidad es la palabra que se utiliza, ¿no? Si bien se resuelven muchísimos casos, basta que quede uno suelto, que es una familia, es un grupo humano que forman parte del universo afectivo de esa persona, y sobre todo hay una persona que puede estar pasándola muy mal, ¿no? Además del entorno que la sufre y la extraña. Y no son pocos también, porque somos un país chico y hablamos de que cuántos que están ausentes. Al momento de mi renuncia en el Ministerio del Interior en marzo de 2010, 282 era el número exacto. Y se pudo haber incrementado porque el departamento se fragilizó en su estructura y en su inserción institucional, pero más allá de eso, en el 2004, retomando un poco palabras de Ana, fueron ellos mismos los que generaron la movida para que en ese entonces el subsecretario del Interior, Borrelli, dispusiera que fuera un equipo. Yo estaba a cargo de la Unidad de Apoyo Técnico de la Justicia y fuimos a Maldonado. ¿Tú participaste entonces de esta investigación? Sí, después que tomé contacto intensamente, pero más allá de eso, se logró aclarar alguno cuando fuimos, pero nos encontramos con una realidad que nos impactó. ¿Cuál? Porque uno con la experiencia que tenía, la policía uruguaya buscaba personas con lo que se llama averiguación de paradero. No había un protocolo, no había una rutina específica, más allá que parecería que todo está hecho y que de alguna manera todo anda. Cuando volvimos le subimos... ¿Qué hacía? ¿Esperan que suene un teléfono para que alguien diga algo? Local, se hacen un par de llamaditas, ni siquiera en algunos casos se enteraba la justicia, en la gran mayoría. Para mí fue muy difícil, por ejemplo, que se instalara como tema. Me acuerdo cuando volvimos le propusimos al ministro que teníamos ahí una gran laguna, y le propusimos la idea del Departamento de Registro y Búsqueda. Fue bien recibido, había una idea, porque al César lo que es el César también, el doctor Escabarelli tenía una propuesta interesante, hablamos con él, unimos el esfuerzo y salió lo que era el departamento. Pero ahí nos encontramos con la otra pata, que hubo como un efecto acumulativo de un montón de personas ausentes que habían en el territorio nacional, algunas del año 80, separando las aguas de los desaparecidos. Claro, una cosa es desaparecidos en dictadura. O sea, mucha gente que nos llegó que no tenía dónde recurrir o ya se había cansado en el camino y seguía esperando algo más del Estado. Llegamos a irnos con 3.600 denuncias más o menos y quedamos en nosotros le llamábamos un dato de éxito que era el 92%. Se generó un protocolo, se logró de a poquito instalar el término ausente y como paradigma de trabajo lo aprendimos con ellos, porque hoy uno se siente parte de la familia, porque en realidad hablaba Santiago y yo le decía a Ana, lo que más me acuerdo de aquel cuando conversamos, más allá de los momentos de alegría, esos lagrimones enormes, cuando más de una oportunidad conversábamos y no tenías respuestas institucionales. El tema es que... Pero entonces, antes del 2004, antes de que se abriera... Había muchísimos casos. Había miles de uruguayos en desamparo más absoluto. Más absoluto, totalmente, porque no había... Te pongo ejemplos. Llamabas a un juez y le decías, tengo una persona que me acaban de hacer una denuncia de ausencia, pero entonces no tenemos nada, me decía un juez penal. Claro, en realidad, no hay caso, no hay ¿qué nada iba a que investigar? Después con el tiempo empezaron a cambiar carátulas, a prestarnos atención, a hacer un protocolo. Y con esto lo grafico, ustedes piensen, nosotros en Uruguay tenemos Interpol, como hay en el mundo. ¿Cuántas personas ausentes debe haber en el mundo y cuántas imágenes vemos acá de esas personas, salvo las muy notorias? Casi ninguna. Lo que quiere decir que en el resto del mundo, salvo raras excepciones, las imágenes no se difunden. Si vos no tenés una página web, si no difundís imagen, si no hay una presencia pública constante, si no generás un banco de ADN para todas las personas, aprendimos a reconocer secretos que nunca se planteaban. No es el caso de los familiares que están hoy acá, pero nos pasó de tener que preguntarle a la familia, por ejemplo, si era alguna situación de adopción, si había algún secreto en la familia, porque el ADN después no podía cerrar y nunca más lo íbamos a encontrar. Cosas como esas crecimos abrir juntos. La privacidad en pos de que se puedan encontrar puntas o hilos. Con una particularidad. Esa privacidad siempre quedó en cada una de las familias y en nosotros. Claro. O sea, no era noticia hacia afuera, más allá que a veces se requería. Pero de todas esas personas tenés Ana Paula Graña, Ángel Lito Coruelo, tenés Enzo Terra y Juan Ignacio Pertusati, Margot Umpierre, que tú la referenciabas.
Leticia Alminas. Leticia, sí, también otro La mayoría caso son paradigmático. adolescentes o adultos Valerio que están Mancuello. desaparecidos. Adultos, en realidad, paradigmáticos, 282. Inquietantes, como los habíamos denominado nosotros, o sea que no hay más nada para hacer entre en lo que tiene que ver con la investigación. Debe andar rondando entre las 50 personas y 75 personas más o menos. Porque hay muchos que han quedado como en el olvido, Dubreil, Gaibiso, gente que uno la tiene. Hablábamos un ratito con algunos de los familiares y es como que te golpea toda la información y uno siente qué pasó que se quedó eso. Lo que falta es sensibilidad en la temática, tomar conciencia que nos puede pasar a cualquier... Claro. Hace poco lo vivimos con Nadia Callés, pero un ratito antes lo habíamos vivido con Natalia Martínez. Y si uno empieza a mirar, dice, yo no quiero que pase más. Sí, es otro Pero tema. vuelve a pasar. Sí, y Robert, pero de esos 50 que dijiste de casos paradigmáticos, ¿son mayormente mujeres u hombres? ¿Y de qué edad? Según el departamento, a nosotros nos llamaba muchísimo la atención Maldonado, porque muchas de las ausencias, salvo el caso de Margot Tumpierre, se daban en época de verano. Las características a nuestro criterio eran bastante similares. Te daba para pensar en el tema trata. El tema es que a veces el Estado tiene algunos pruritos, dependiendo de la época, y te plantean como que, bueno, con hipótesis no se puede investigar, incluso hasta observaciones, porque acá es todo hipótesis, acá no se sabe qué pasó con la persona. Entonces, hasta que no haya algo tangible que deje de ser hipótesis, no hay un peso para invertir en investigar. Pero vos tenés que tener todo el abanico y hacerlo, y tenés que trabajar. Jugar a descartar, ¿no? Tenés que descartar, investigar un homicidio, trata, que se haya ido, hacer un análisis, una retrospección biográfica, que es algo muy similar a la autopsia psicosocial, lo único que en este caso no tenemos cuerpo, tratar de entender cuál es la dinámica de esa persona, saber cómo podría haber resuelto una situación o no. Entonces todo eso ayuda a la investigación. Lo que pasa es que había grandes... Y además tener un equipo humano preparado para esa tarea, porque tiene mucho de psicología, tiene mucho, ¿no? Sí, el equipo original tenía abogados, psicólogos, había una buena red, se trabajaba con la academia, se trató de plantear cosas que no se hacían hasta la fecha. Hubo casos donde tuvimos un dato, me acuerdo con Ana que lo trabajamos mucho, de una imagen que en algún momento se pensó que podía ser, y me acuerdo haber llamado a un organismo que tiene imágenes de las personas en Uruguay, por ejemplo, identificación civil, y nos dimos cuenta que de determinada fecha para atrás había solo un original, ni siquiera se guardaba copia. Entonces vos decías, ¿qué imagen podemos tener de alguien de muchos años hacia atrás que estábamos buscando? No teníamos imágenes, no era que no quisiéramos ponerla. En otro lugar nos dijeron, bueno, sí, mándeme un oficio. Le digo, bueno, mañana se lo mando. No, pero por el conducto de mando. Le digo, a ver, por el ministerio. Dice, no, nos tiene que llegar a través de presidencia porque nosotros somos un órgano del Estado. En ese caso era la Corte Electoral. Tuvimos que judicializar todos los casos. Le llegaba por orden del juez y nos tenían que entregar la información en el plazo que el juez fijaba y empezaron a cumplir con eso. Llegamos a pensar en un proyecto de ley para que se cumpliera, ahí trabajó Hermes Toledo, también hoy no sé si es senador o diputado Galo, para tratar de generar que hubiera la obligación en el Estado de informar. Las vueltas que teníamos que dar para llegar a la información... ¿Y por qué abandonaste? Atroz. ¿Te superó la burocracia? No, yo creo que... Bueno, yo me fui porque en realidad no fue tenido en cuenta todo este trabajo y algunos otros más, pero más allá de eso, creo que la esperanza era la energía de ese trabajo. Cuando yo renuncio es porque vi que esto no estaba siendo contemplado en la estructura institucional, al punto que no tenemos una página web que difunda las imágenes, que estaba en el Ministerio del Interior, en la página del Ministerio. Teníamos un convenio nada menos que con la Cámara de Representantes que entra a un pueblo a verla, y por una razón que el Ministerio deberá explicar, se bajó ese convenio. No sé si se denunció o se llamó, pero ¿qué pasa? Todo eso hace que debilite los procesos de investigación. O sea que hoy por hoy, tanto la familia de Silvia como la familia de Ángel Curbelo que tú mencionaste, que nos acompaña hoy también en el programa, y como la familia de tantos otros, pensando en esos 50 enigmáticos casos, que permanecen ausentes al día de hoy, depende exclusivamente de lo que hagan las familias. O sea, la investigación corre por cuenta de ellos. Hoy quedó lo que se denomina la sección
de ausentes, que no sé si la producción habrá podido conseguir algún tipo de información, pero en definitiva no es pública, porque desde que me fui no hay información pública en ese sentido. No está vinculada la información al registro del observatorio. Sería importante saber cuántas personas están desaparecidas. O sea, es como contratar a un detective privado. Claro, y lo triste es que más de una oportunidad lo tengo que hacer en el ejercicio libre de la profesión, o sea, ayudar a las familias a generar qué es lo que se debe hacer, presentarlo en un juzgado o que sirva como presión al sistema. Entonces, no queremos volver a eso porque fueron muchas horas de esfuerzo, pero también de mucho sentimiento. Escucharlos hablar y sentir y ver. Cuando estuvimos en el caso de Marjorie, de Valerio Mancuello, en donde desapareció, yo creo que es atípico y tuvimos que pedir una orden de allanamiento, para que veas lo difícil que es. Una orden de allanamiento de 2000 metros a la redonda desde el lugar donde desapareció. ¿Para buscar? Para poder meternos en los campos y poder cruzar tranqueras con absoluta libertad. ¿Y por qué? Porque tuvimos un juez sensible que entendió que se podía y lo hizo, y allá un equipito fue y recorrió los campos. Entonces uno dice, hay mucho para hacer, pero eso necesita proactividad, compromiso y creer que hay que poner mucho más, porque acá es muy difícil entrarle a los recovecos del sistema. Y acá hay lugares donde hay mucha información y a veces no llega. Decirte que la sección esta ya también desapareció, ¿no? Yo creo que y ahora para personas ausentes solo está Interpol. Lo que pasa es que la sección de ausentes quedó inserta ahí cuando yo me fui, que creo que fue el lugar que entendieron que debía estar. La dejaron en un 9º escalón cuando nosotros dependíamos directamente del Ministerio, por una sencilla razón, pues es un tema de alta sensibilidad y necesitaba obligatoriamente que lo que se dispusiera funcionara inmediatamente. ¿Por qué? Porque dentro de las 4 horas de ausencia de una persona se dan los hechos de violencia o muerte. Eso lo aprendimos rápidamente. O sea que las primeras 4 horas son críticas. Son críticas. Si no pasa nada y vuelve, fenomenal. Pero si pasa, hay que hacerlo inmediatamente. Pero a ver, cuando ponele que se ausentara alguien cerca mío. Sí. Cuando ya me doy cuenta que no viene, no sé qué, llamo. Y ahí me van a preguntar, bueno, ¿hace cuánto que está ausente? O me no prestan atención enseguida. Es una mal praxis que tienen hoy todavía. En todos los Porque países te del mundo dicen, no, funciona. si no espera unas horas, si no vuelve, claro. Vamos a averiguar si tuvo un accidente, sí, o si se fue con la internado. novia o esas cosas no, así. Porque los norteamericanos nos dicen que cada minuto que pasa es una milla que se aleja. ¿Te imaginás la importancia que tiene de actuar rápidamente? Claro. Y además de oficiar a cuanto registro haya a nivel nacional. Te voy a poner un ejemplo concreto. Una jefatura me manda una información de una persona ausente. Activamos el protocolo. ¿Sabés dónde estaba? En la propia cárcel de la jefatura procesado. Era interesante, o sea, todo eso lo fuimos aprendiendo. Entonces hay que tratar de entender que el registro es para cuando sacan la cédula, que funciona, oye, por suerte esas cosas se mantuvieron. Si hacen las cosas rápido, identificación civil, tú vas a sacar la cédula, figura una alerta, tendrían que llamar inmediatamente, hay que ir. Y uno, por ejemplo, si es una persona adulta, decirle, ¿sabías que tu mamá, tu papá, tu familia te está buscando? Ubicás, firma, una fotito, si es que no quiere que la familia sepa qué ha pasado también, hay de todo. Pero en los casos esos hemos ido a identificación civil a encontrar gente, hemos encontrado gente asesinada, con suicidio, con accidentes de tránsito, sepultadas como NN. Sí será importante tener un registro algún nacional. Ausente que lo encontraste pero no quería volver con su familia? Pasó también. Ha pasado. Igualmente tú lo que haces es dar cuenta a la familia que está bien, sí, obviamente está vivo. Se le da información, se respeta esa voluntad, pero siempre y cuando sea mayor de 18 años. Pero para se respeta los menores de edad siempre son voluntad... ausencias involuntarias en Uruguay. Mayor de 18 años, bien. Pero se respeta la voluntad, igual, y yo sí soy la madre, aunque mi hija tenga 20 y se fue porque quiso y no quiere volver, ¿yo no puedo obligarte a que me digas dónde está? En mi caso, hasta que yo estuve, había 2 secretos. El secreto de funcionario público y el secreto profesional. Y además se le daba cuenta a la justicia, que la justicia sí sabía todo, o sea, estaba toda la información allí, y la familia, en la medida que quisiera tener algo más de información, iba a tener que transitar ese camino para acceder a otro tipo de información, y en algunos casos, que fueron los menos, pero hubo situaciones donde se dio, que de alguna forma eso ayuda a veces a que se crea que pueden ser más, y en definitiva los más son los casos como los que tenemos hoy presentes, ¿no? Y ni que hablar cuando se trata de adolescentes o de niños y niñas que realmente quedan en un espacio muy vulnerable en la sociedad, pueden ser víctimas de lo que se te ocurra, y uno lamentablemente tiene que actuar en forma
muy eficiente, muy eficaz, porque son temas que nos llevan la vida, 17 años. Y uno cuando leía la información de la época, cuando yo fui a la jefatura de Maldonado la primera vez, nos recibieron con muchísima, muy buena la atención, un carpetón así, un lugarcito para quedarnos y allá ustedes. No entendían qué hacíamos ahí con un caso tan antiguo. Claro. Cuando se tuvo toda la información, se pudo cambiar la carátula. El concepto de caso antiguo para la familia es hoy, es el hoy. Es la hoy, persona, no hay duda. claro. Cualquier dato. Nosotros llamábamos los primeros tiempos todos los días, después dejamos de llamar porque cada vez que llamábamos era un salto que hacía la familia. Y claro, los llamábamos a veces para saludarlos, decirles, bueno, estamos, pero era, ¿qué pasó? Hay muchos casos de casos archivados, que luego aparece un nuevo detective en el tema, que tiene ganas de ver qué ha pasado con eso, o que le atrae nomás el tema, sacan, ven nuevamente, se empieza la investigación y se agarran a los culpables. Claro, nosotros empezamos de cero, cuando llegabas al final y no había más nada, arrancabas de nuevo. Pero para eso que tú planteás, pedimos que se cambiaran normas, porque por ejemplo en los juzgados, al año, si no hay ningún movimiento, nada extraordinario en ese expediente, se archiva lo que se llama archivo sin perjuicio. Sin perjuicio que se pueda volver a abrir. Claro, pero tenía que tenerlo archivado. Entonces vos tenías que mantener en movimiento el expediente para que estuviera ahí al alcance de la mano, sino que pedir desarchivo. Como le decíamos al principio, por supuesto que no es el único caso, son varios. Hoy nos acompaña la familia de Ángel Curbelo. ¿Quién quiere hablar? Las dos, bien. Pasando unas vacaciones en Guasubirá, ¿verdad? Sí, estaba conmigo, había llegado en la noche. Al otro día se levantó tempranito para caminar porque él en casa, en Canelones, hacía siempre la misma rutina, se levantaba, caminaba unas cuadras y después volvía y tomaba mate. ¿Qué edad tenía? 79. En ese momento 79. Sí. Bueno, hizo lo que hacía habitual, salió a caminar. Nosotros estábamos acostados cuando nos levantamos, hacía una hora más o menos que había salido y ya nos alarmamos porque ya hacía ratito. Estamos poniendo las fotos de él al aire en este momento, pedido expreso de la familia, justamente porque, a ver, acá es donde también hacemos un mea culpa como medios de comunicación. Estas fotos deberían ser, no sé, estar al aire constantemente, ¿no? Porque quizás él esté vivo en algún lugar. ¿Qué pasó para ti? Y bueno, y salió... y no venía y ya ahí salimos nosotros a buscarlo pensando que se había perdido, que andaba ahí en la vuelta. ¿Había tenido algún episodio de pérdida de memoria o...? No, solamente le habíamos hecho una tomografía y tenía como pequeños infartitos cerebrales, que el médico después nos dijo que pudo haber hecho una explosión y que al levantarse de mañana en un lugar que no era habitual podía haber despertado una demencia. Bien, pero de todas formas, si fuera el caso habría aparecido perdido en algún lado. No, claro. Y bueno, y de ahí fue una lucha, una búsqueda atroz, y desordenada, porque... ¿Por qué desordenada? Claro, enseguida yo llamé a mis hermanos, dimos cuenta, llamé a mis hermanos. Bueno, fueron mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, y de ahí, bueno, en la búsqueda por el campo, por el monte, caballos, trajimos perros, helicópteros, después ¿Y todo eso en el momento de la denuncia o todo demoró? Sí, eso por parte nuestra, porque había que esperar 24 horas porque él se podía haber ido por voluntad así que propia. a ti te contestaron eso, hay que esperar antes de poner toda la investigación policial en marcha, esperar 24 horas, lo que no deberían haber dicho. Bien, está. Y entonces ustedes empezaron a moverse y a buscar revangados por todos lados. Y después de tanta insistencia, igual la policía antes de las 24 horas anduvo ayudándonos, pero siempre nosotros al frente. Ustedes son las dos hijas, ¿verdad? 3, ahí está. ¿En algún momento pensaron que, porque él era viudo además, ¿no? Sí, aparte era nuestro centro. Porque era eje, pilar de la familia. Era la hora del mate a las 5,
los nietos, los hijos, era el centro de toda la familia. O sea que ustedes que lo conocen saben que no se habría ido por voluntad propia nunca. No, aparte nada, ni documentos, ni plata, nada. Ni siquiera cobró la jubilación, ¿no? Que la tenía nada. que cobrar y le quedó pendiente. Sí, no, nada. ¿Y bueno, qué piensan? Y yo pienso que está vivo en algún lugar. ¿Qué pensás tú? Sí, tenemos siempre esa esperanza de encontrarlo vivo. Entonces, cuando surgen este tipo de actividades que podamos presentar, de que no se olvide, La memoria quede fresca. Claro, es importante para que cualquier persona, esté donde esté, que vea algo o que hubiese sabido algo de esa época, que se informe, digo, porque nos pasó también en este año el que se encontró un hueso en el balneario, y claro, ese hueso nos enteramos porque fue en nuestro balneario, pero si hubiese sido en Salto, ¿nos hubiésemos enterado? No hay contacto. ¿A ti dejaron de llamarte de la policía? Sí, ¿A ti no te llama nadie más? No. Nunca. ¿Y a ustedes? Tampoco. Ni siquiera para decir no hay ninguna novedad. No. Está bien. Sí, después que dejamos con Parrado, que era el que nos mantenía siempre informados, y bueno, y fue el que organizó todo después, fue a medida que fuimos avanzando, fue mediante lo que él organizó, que fue un poco más ordenada la búsqueda y lo que realmente teníamos que hacer, porque la desesperación te llevaba a salir como locos en busca, sí. y lo que querías era encontrarlo. Sin estrategia ninguna, era buscar. Sí, es que ¿quién no haría eso, no? ¿Quién? Porque no podés creer que hayan pasado 7 años y que nada, porque nada, no tenemos nada. Yo soy la hija de Valerio Mancuello, hace 13 años que desapareció. Tú sos Marjorie. Marjorie, sí. Más que nada te voy a comentar lo que decía Ana de estos últimos años, cuando uno va a visitar todos los jefes de policía, todos los jueces. El último jefe de policía, no, el anterior, para que tú veas la frialdad con que reciben a la familia. Estábamos sentada, escritorio de por medio, y el jefe de policía me mira a los ojos y me dice, después de contarle yo la historia, porque él ni siquiera se había tomado la molestia de leerla, me dice, a su padre lo comieron los chanchos y el resto se lo llevó el agua. Porque mi padre, donde desapareció, fue en campaña, en una zona de azudes y demás. Eso me lo repitió 5 veces. De esto ya han pasado varios años, pero es algo que lo tengo como grabado a fuego. Aparte él muy como suelto de cuerpo, ¿viste? Como diciendo, ya te doy la explicación, no vengas más a preguntar más nada. Sí. Y justo ahora yo le estaba comentando a ella y ella me decía, dice, ¿y tú le preguntaste qué pruebas tenía? No, quedé paralizada. Desde ese momento no visité por unos años, no quería saber más nada de lo que era un jefe de policía. Me daba terror. Hace 1 año, 2 años, mi abuela insistió, y por acompañarla, porque ella tiene 80 años y aún lo sigue buscando, digo, te acompaño. Fuimos muy bien recibidos, desde otro lado más humano, fue muy bien, pero ese recuerdo no lo voy a borrar nunca. Digo, es mi padre, estamos hablando de una persona, de un ser humano, y que te digan así, tan fríamente, y se lo comieron los chanchos, el resto se lo llevó el agua. Nada más que agregar a eso. Digo, hacemos una pausa y enseguida volvemos, ¿sí? Antes, Karen, si te parece, hacemos la pregunta a la gente en casa y abrimos los medios de comunicación para que empiecen a escribirnos durante la tanda. Cómo no, perfecto. La pregunta para ustedes, ¿crees que hay una mafia detrás de estas personas ausentes? Empezás tu voto enviando un SMS al número 1212
Pone la palabra boca 1 si crees que sí la hay y boca 2 por el no. También podés escribirnos vía mail, estabocasmia@tele12.com. Te recordamos nuestro Twitter también, estabocasmia12, y nuestro Facebook, estabocasmia12. ¿Qué explicaciones se pueden pensar o buscar para estos casos? En el caso de Silvia, por ejemplo, ¿cabe la posibilidad o la teoría de la trata de blancas? ¿Qué pasa en el caso de Ángel? ¿Qué pasa en el caso del padre de Marjorie? Lo discutimos o lo hacen los panelistas a la vuelta de la tanda. Ya venimos.